Problema 2.4. A. Con las características aproximadas del diodo de silicio, determine BD, ID y BR para el circuito de la figura. B. Realiza el mismo análisis de la parte A con el modelo ideal para el diodo. Bueno, para inciso A nos dice que aproximamos características del diodo de silicio. Cuando el diodo es de silicio tenemos un voltaje de 0.7 volts, entonces más menos 0.7 volts tenemos en el diodo. Nos está pidiendo calcular el voltaje que tenemos en esta parte, el voltaje que tenemos en la resistencia y la corriente que recorre el circuito. Entonces, como dijimos que cuando es de silicio el voltaje va a ser 0.7, entonces ya tenemos BD, que es igual a 0.7 volts. Ahora sí, para sacar BR hacemos una malla. Pasamos primero por menos 30, como pasamos por negativo primero. Luego pasamos por positivo 0.7. Recorremos y pasamos primero por positivo más BR igual a 0. Por lo tanto, despejando BR tenemos que 30 pasa positivo y 0.7 pasa del otro lado negativo. Nos queda que es 29.3 volts. Ahora sí ya tenemos el voltaje BR. La corriente que pasa en el diodo va a ser la misma que pasa en la resistencia, como estos dos se encuentran en serie. Tenemos que la fórmula para calcular la corriente ID es igual a voltaje sobre resistencia. En nuestro caso tenemos el voltaje que es 29.3 sobre la resistencia que es 2.2 kilos. Por lo tanto, ID nos da un valor de 13.31 miliamperes. Entonces ya tenemos los tres datos que necesitamos. Ahí está. Para el inciso B, realiza el mismo análisis de la parte A con el modelo ideal para el diodo. Cuando nos dice que es el modelo ideal, el voltaje en el diodo va a ser 0. Entonces, si tenemos aquí 0 y hacemos otra vez la malla, vamos a pasar primero por menos 30. Y luego vamos a pasar por más BR. Entonces tenemos que el voltaje en BR va a ser igual a 30 volts. El voltaje en el diodo va a ser igual a 0 volts. Ahora sí, ocupamos la misma fórmula. ID sería 30 sobre 2.2 kilos. Tenemos como ID igual a 13.63 miliamperes. Bueno, con eso ya resolvimos el problema. Problema 2.5. Determine la corriente I para cada una de las configuraciones de la figura utilizando el modelo equivalente del diodo. Bueno, ya hemos dicho que silicio, el voltaje va a ser más menos 0.7 volts. Determine la corriente que pasa en el diodo y en la resistencia va a ser la misma, como se encuentran en serie. Otra vez haciendo lo mismo. Pueden ser una malla, igual como en el otro. Pasamos primero por positivo, 12 volts. Recorremos, igual pasamos por positivo, más 0.7. Pasamos
Cuando recorremos la corriente, pasas primero por positivo y negativo. Y eso nos da un valor de, vamos a ponerle voltaje de la resistencia, más voltaje de la resistencia es igual a 0. Por lo tanto, voltaje de la resistencia es igual a el 12 y 0.7 pasa al otro lado positivo. Nos quedaría que es menos 12.7 volts. Tenemos eso. Pero, ¿qué significa esto? Que nos da negativo. Significa que esto está mal. Al darnos negativo aquí, significa que la corriente que recorre nuestro circuito no es de esta forma, sino la corriente estaría recorriendo de esta forma. Y sabemos que esto es negativo. Cuando la corriente llegue al diodo, va a impedir el paso de la corriente y se va a comportar como un circuito abierto y no va a haber paso. Por lo tanto, la corriente sería igual a 0 amperes. Otro dato también, que la corriente va de un voltaje mayor a un voltaje menor. En este caso, nuestra fuente tiene esa parte negativa y esa parte positiva. Entonces nuestra corriente va a recorrer de esa forma. Si nuestra fuente de voltaje tuviera de este lado el positivo, ahí sí, nuestra corriente recorrería de esta forma. Y al recorrer de esta forma, se podría hacer que sí pasara en el diodo. Pero como está la corriente pasando de esta forma, el diodo no puede pasar por la polarización. Entonces se comporta como un circuito abierto, como la corriente no puede pasar, así que la corriente es 0 amperes. Bueno, aquí tenemos otro. Igual necesitamos la corriente I. Sabemos que esto es, la punta siempre va a ser menos y la cola va a ser positivo. 0.7, ya saben, de silicio 0.7. Ya habíamos dicho que la corriente circula de un voltaje mayor a un voltaje menor. Aquí está nuestra fuente, entonces la corriente va a ir así, como está la corriente aquí, y pasa primero por positivo, entonces si deja pasar. Conserva una malla de ese lado, así, más menos nos deja voltaje en la resistencia. La voltaje en resistencia, la corriente pasa primero por positivo, igual aquí, más 0.7, y entra menos 20 volts es igual a 0. BR va a ser igual a menos 20, pasa al otro lado positivo, y 0.7 pasa negativo. Tenemos que va a ser igual a 19.3 volts. Ahora sí, ya tenemos el voltaje en la resistencia y sabemos que la corriente que pasa en la resistencia va a ser la misma que pasa en el diodo. Entonces, de la fórmula, que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje que tenemos en la resistencia es 19.3 sobre la resistencia, que son 20. Tenemos una corriente de 0.965 amperes. Ahora para el último circuito. Igual, ya saben que cuando
la corriente circula de un voltaje mayor a un voltaje menor. En este caso tenemos nuestra fuente de esa forma, entonces la corriente va a ir así. Tenemos aquí un nodo. Todo lo que entra en un nodo va a ser igual a todo lo que sale. Sale I1 y aquí va a salir la corriente I2 le ponemos. Bueno, ya saben, silicio más menos 0.7. Aquí tenemos que es menos más 0.7. Al recorrer nuestra corriente va a entrar y aquí se va a poder pasar por la polarización. Primero es más y luego menos, donde se pasa la corriente. Y aquí se encuentra un menos. Entonces esto se comporta como un circuito abierto. Entonces no va a recorrer corriente aquí. Toda la corriente que recorra de esa forma va a ser la que pase aquí. Podemos hacer una malla que recorre de esa forma. ¿Qué pasa? Menos 10 volts pasa. Sigue. Más, menos voltaje de la resistencia. Pasa por más BR igual a 0. Por lo tanto, BR es igual a 10. Ahora sí, ya tenemos el voltaje en la resistencia. Tenemos el valor de la resistencia. Podemos calcular la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje es igual a 10, resistencia igual a 10. Por lo tanto, la corriente es igual a 1 ampere. Problema 2.6. Determine B0 y D para las redes de la figura. Bueno, en este caso tenemos menos 5 volts. Esto se podría representar de la siguiente forma. Así se podría ver el circuito. Tenemos aquí menos y más 5 volts. Se quitaría. Cuando nos dice que es menos 5 volts, así se representa. Y ya saben, aquí es menos más. Silicio es 0.7. Ya saben, la corriente va a salir de un voltaje mayor, uno menor. En este caso va a salir de aquí. Así recorre la corriente. Tenemos más, menos de esa manera. Entonces, si se polariza el diodo, si logra pasar la corriente. B0. ¿Cómo vamos a sacar B0? B0 se puede sacar de ese lado o de este lado. Va a ser lo mismo. Vamos a comprobarlo. Haciendo la malla, recorremos primero B, voltaje de la resistencia, sigue recorriendo. Más 0.7 del diodo. Menos 5 volts es igual a 0. Por lo tanto, BR es igual a 5 igual a 4.3 volts. Ahora sí, es el voltaje de esa forma. Entonces, si ponemos nuestro voltímetro, podemos recorrer de esta manera. Y B0 va a ser igual a menos BR. Entonces B0 es igual a menos BR y BR vale 4.3, entonces sería menos 4.3 volts. Ahora sí. Y podemos hacer lo mismo recorriendo de esta forma. Si recorremos de esta forma, primero sería 0.7 menos 5 nos da un resultado de igual de menos 4.3 volts. Para calcular la corriente, pues la corriente que pasa en el diodo va a ser la misma que en la resistencia. Podemos ocupar la misma fórmula que hemos estado ocupando, que la corriente es igual a la resistencia. No, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, esto nos da que el voltaje es 4.3
sobre la resistencia 2.2 kilos. La corriente que tenemos sería 1.955 miliamperes. Entonces ya tenemos la corriente y el voltaje VR va a ser igual que V0. Ahí está. Ahora sí, en el otro igual podemos hacer esto. Más menos 8 volts. Ahora sí. Entonces la corriente va a salir de esta forma. Dejando aquí positivo y aquí negativo. Voltaje de la resistencia 1. Pasando aquí positivo y aquí negativo. Voltaje de la resistencia 2. Y pasando por el diodo. Que sería igual a 0.7. Este es igual de silicio. No noté. Bueno, la corriente que va a circular en las resistencias va a ser la misma que circula en el diodo. Aplicando una malla de ese lado tenemos que menos 8 volts más BR1. Seguimos recorriendo. Igual pasamos primero por más BR2. Seguimos pasando. Más 0.7 es igual a 0. Ok. Sabemos que la corriente que pasa en las resistencias es la misma. Entonces podemos poner que menos 8 más podemos poner que la corriente que circula en todo el circuito y de pondrá es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más 0.7 es igual a 0. Bueno, se puede simplificar así. O se puede ir ID por R1 más ID por R2, que es esto. Y nos queda lo mismo. Ok. Dejamos todo en términos de ID. 0.7 pasa negativo y menos 8 pasa positivo. Tenemos que 7.3 sobre la suma de las resistencias, que sería 1.2 por esa 3 más 4.7 por esa 3 nos da un valor de 5.900. Ya tenemos el valor de la corriente. Ahora sí, para calcular B0, pues ya habíamos dicho que podemos calcular recorriendo esto o recorriendo todo esto. Vamos a calcularlo recorriendo esta primera parte. Bueno, ocupamos la misma fórmula. Ya tenemos la corriente. Entonces, y tenemos la resistencia. Ya podemos sacar el valor BR2. Por tanto, BR2 va a ser igual a corriente por resistencia. En este caso nuestra corriente es de 1.23 por 10 a la menos 3 por la resistencia, que es 4.7 por 10 a la 3. Tenemos que BR es igual a 5.781 volts.
BR es lo que vale. Entonces B0 es igual a, recorremos, pasamos primero por más, BR 5.781 y pasamos igual aquí por más 0.7. 5.781 más 0.7 nos da que el voltaje de B0 es igual a 6.481 volts. Y sería B0. Ahora sí, si queremos podemos hacerlo de la recorriendo esta malla. De este lado podemos sacar el valor de BR1 y sumándolo los más 8 nos tiene que dar igual 6.481. Entonces, como dijimos, podemos sacar el mismo. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar el valor de BR1, que sería igual a, como es la misma fórmula, que sería la corriente, que es la misma que circula, 1.23 por 10 a la menos 3, por el valor de la resistencia, que es 1.2 por 10 a la 3. Por lo tanto, BR1 es igual a 1.476 volts. Ahora sí, si recorremos de esta forma, recorremos, primero pasamos por menos, entonces sería menos BR1 más 8. 8 menos 1.476 nos da un voltaje de B0 igual a 6.524 volts. Como nos damos cuenta, varía un poco el voltaje, pero eso se debe porque el valor de resistencia son muy grandes. Ya calcular la corriente tiene más dígitos, por eso la pequeña variación, pero como lo resolvimos así es la forma correcta. Así que ya es cuestión de uno dónde quiere recorrer la malla, si de esta forma o de esta forma. Ya depende también de la dificultad del problema, pues recorrer de esta forma o de esta forma, pero nos tiene que dar los mismos resultados recorriendo esta o recorriendo esta.